Hola, mi nombre es Javiera Palma, yo soy psicóloga y profesional de la infancia y la adolescencia. El día de hoy vamos a ver una cápsula dirigida a padres, madres, cuidadores, ¿cierto? Con respecto a las habilidades parentales, pero en torno a la temática de la sexualidad, ¿ya? Vamos a partir desde el comienzo aclarando que esta no va a ser una charla donde solamente vamos a hablar de los riesgos que puede tener la sexualidad, sino también otras temáticas que son importantes en torno a esta, ¿ya? ¿Por qué es importante que hablemos de sexualidad? Bueno, primeramente entender que nuestros adolescentes, ¿cierto? Los alumnos de primero a cuarto medio, eh, después del proceso de la pubertad han experimentado una serie de cambios, tanto físicos, ¿cierto? Hormonales, y nosotros como adultos tenemos el rol, ¿cierto? Y la obligación de acompañarlos en este proceso y cuidar también estos cambios para que ellos la vivan de manera más saludable, ¿ya? Y para eso tenemos que estar disponibles para responder sus dudas, y también para darles información que les vaya sirviendo durante todo este proceso. ¿No? La mayoría de los estudiantes ya pasaron por el periodo de la pubertad, pero algunos quizás aún la están atravesando. Entonces, ¿cuál es la gran importancia que tiene la sexualidad en esta etapa? Porque si bien ya es sabido, la sexualidad comienza desde la infancia, pero desde la adolescencia los chicos comienzan a poder experimentar orgasmos, ¿cierto? Y un placer diferente en el que antiguamente solamente era más exploratorio de sus genitales, ¿cierto? O de la curiosidad también de los genitales del sexo diferente, ¿ya? Es muy sabido hoy en día que la falta de educación sexual puede estigmatizar, ¿cierto?, aún más el sexo, y esto hace que la gente joven, ¿cierto?, nuestros adolescentes, nuestros estudiantes, em, sientan más dificultad para pedir ayuda en el caso de necesitarla. Es por eso que nosotros tenemos que ser adultos informados y por lo tanto dispuestos, ¿cierto?, a generar estos distintos espacios de conversación, de información, donde ellos pueden acercarse a nosotros con preguntas y nosotros seamos capaces también de resolver sus preguntas, ¿no? No es necesario siempre tener la respuesta, a veces quizás van a hacernos preguntas que no vamos a saber, que no vamos a tener la respuesta, pero mientras estemos, ¿cierto?, abiertos a la conversación, podemos buscar la respuesta junto a ellos. Vamos primero a dividir un poco en lo que es la sexualidad femenina, ¿cierto? La sexualidad masculina dentro de lo biológico, pero también a grandes rasgos, ya que como les decía, la mayoría de nuestros adolescentes de primero a cuarto medio ya ha pasado por un periodo de la pubertad, y ya estamos casi como saliendo, ¿cierto?, de este periodo, ¿no? La sexualidad femenina se caracteriza por un comienzo en todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con el vello axilar, con el vello púbico. Es muy importante que hablemos de esto y que normalicemos que todas las personas, ¿cierto?, tienen vello y que esto no es algo negativo, que esto no es algo de cual avergonzarse, sino que más bien normalizarlo porque es algo que nos pasa a todas y a todos. Aparecen, ¿cierto?, también las mamas, y a veces eso puede producir alguna incomodidad, sobre todo chicas que tengan un desarrollo más pronto que otras, o también quienes quizás tengan un desarrollo más tardío. Tenemos que siempre calmarlas, recordarles que todos nos desarrollamos de manera diferente, y que si nuestro cuerpo no se parece al de nuestra amiga, ¿cierto?, al de nuestra compañera, no hay nada malo. De hecho, tenemos que promover la importancia de que todos seamos diferentes y que todos los cuerpos sean aceptados. También el cuerpo va cambiando, ¿cierto? Se comienza a curvar en algunas chicas un poco más, también algunas pegan, ¿cierto?, un estirón. Y por eso insisto tanto en que es importante que normalicemos que todos los cuerpos son diferentes y que no hay un estereotipo de cuerpo al cual tengamos que creer que nos vamos a desarrollar, sino más bien entender que todos nos vamos a desarrollar de manera diferente, y que eso puede ser igual a tu compañera, diferente a tu compañera, igual a tu mamá, diferente a tu mamá, ¿ya? Y también, ¿cierto?, llega este otro hecho que es muy importante, la primera menstruación, ¿ya? Si bien antiguamente, ¿cierto?, la primera menstruación significaba este cambio de ya no ser niña, ¿cierto?, ahora ser mujer,
y una gran estigmatización con respecto a que ahora podía ser madre, ¿cierto? Que ahora de cierta forma comenzaba recién, ¿cierto? Del sentido de ser mujer, debido a que puede ser madre, ¿no? Hoy en día sabemos que la maternidad es opcional y por lo tanto, si bien la menstruación tiene que seguir teniendo su importancia, porque sí hay un cambio, ¿cierto? Hay que quitarle también esos estereotipos sobre la maternidad para más bien tratarlo como tal, como es el inicio de la menstruación, un cambio en la vida, ¿cierto? Se comienza una responsabilidad que viene acompañada de cambios también, cambios hormonales, muchas veces chicas pasan por menstruaciones muy dolorosas o preguntas, ¿cierto? Y miedo sobre la regularidad de su menstruación, entonces es importante que también estemos informados ahí, sabiendo que luego de la primera regla, ¿cierto? De la primera menstruación, aproximadamente 2 años después, recién comienza el periodo de lo que debiese ser ya tu por así decirlo, tu ciclo menstrual normal, ¿cierto? Y esto va a depender también, ¿cierto? De cada mujer. ¿Ya? Algunas tienen sus 7 días de menstruación, otras tienen 5 días, algunas son más regulares, otras son más irregulares, ¿ya? Así que es importante que mantengamos ese diálogo abierto para que también nuestras chicas se acerquen a preguntarnos sobre eso. Con la sexualidad masculina también, ¿cierto? Vemos cambios importantes en los chicos, el vello axilar también y púbico, ¿cierto? Crecimiento de los testículos, del pene. Muy importante también que estemos constantemente recordando que no hay un tamaño, ¿cierto? Que sea el ideal, sino que el real y todo eso es aceptado y entendido que todos somos diferentes, ¿ya? Los chicos a veces crecen con esta idea de sentir que necesitan cumplir ciertos estándares, ciertos estereotipos, que muchas veces los hacen sentir inseguros, entonces por lo tanto es también parte de nuestra responsabilidad bajar esos niveles de ansiedad para que ellos también se logren sentir seguros con su cuerpo, que su cuerpo va cambiando. No, otra cosa que pasa es esto de los crecimientos de los músculos y se estiran. Muchas veces eso no es proporcional enseguida, muchas veces pasa primero en los brazos, ¿cierto? Y después ya con el tronco se va poniendo más en armonía el cuerpo. Pero puede ser que en ese momento del cambio pasa esto donde los chicos se sienten como más torpes o más pavos, y ahí es importante recordarles que pronto va a volver todo a armonía, ¿cierto? Y se van a sentir bien con su cuerpo de nuevo. Ya también ocurre en cambio de voz en algunos chicos, entonces, o a veces eso también es más tardío, ¿no? El periodo de la pubertad se da entre los 8 y los 13 años, ¿no? Por eso decía que la mayoría de nuestros adolescentes de primero a cuarto medio ya pasaron por este proceso. Pero si es que alguno aún está viviendo este proceso, es importante que siempre lo mantengamos informado sobre los cambios que van a suceder y también mantengamos, ¿cierto? Como lema, que todos somos diferentes y que a veces el desarrollo en uno y en otro va a diferir y eso no tiene nada de malo. ¿Ya? Hablemos de otra temática que es muy importante, ¿cierto? Sobre todo en la adolescencia, ¿no? Donde yo les decía que aparece esta nueva opción que es la de sentir un orgasmo, ¿cierto? Que antes los chicos no lo habían experimentado. Pero tenemos que saber algunas cosas primero, ¿cierto? Sobre el sexo. Y bueno, sabemos que este puede realizarse solo o con alguien para excitarse y obtener placer físico. También es tocarse zonas sensibles que producen placer, puede ser entre genitales o caricias con las manos o con la boca. Y el sexo finalmente es algo agradable, ¿cierto? Un momento para pasarlo bien, ¿no? Mientras nosotros tengamos un diálogo positivo del sexo, le vamos a dar más herramientas a los adolescentes para que ellos puedan identificar cuando el sexo no está siendo aquello que tiene que ser, ¿no? Aquello que es agradable, aquello que es para pasarla bien. Si nosotros nunca mencionamos esto, es muy probable que ellos hasta puedan confundirse y estar teniendo experiencias que no sean agradables, pero quizás asumir que también eso es parte, ¿cierto?, del sexo, ¿no? Pero mientras nosotros mantengamos un diálogo positivo acerca del sexo, les permite a ellos identificar de mejor manera cuando éste no está haciendo esa experiencia. Ahora, sabemos que hay mucho miedo de parte de los adultos
a hablar sobre esta temática, hablar sobre sexo, ¿cierto? Sobre relaciones sexuales y distintas prácticas de relaciones sexuales, ¿no? Algunos tienen el miedo, por ejemplo, de si le explico cómo usar un condón, ¿cierto? O los anticonceptivos, le va a perder el miedo al sexo, ¿ya? Y si bien esta idea es una idea, ¿cierto? Poderosa, porque está tanto el tabú, que es hablar del sexo, pero también no es simplemente algo sobre el tabú, sino que a veces muchos padres lo ven como una forma de proteger, ¿cierto? De cuidar, eh, y todo en un ámbito de protección que no tiene nada de malo, ¿cierto? Es normal preocuparse por los hijos, pero el problema es cuando al querer protegerlos, ¿cierto? Obviamos la realidad, ¿cierto? De que hay esta curiosidad al respecto y los chicos van a tener esta curiosidad, ya sea simplemente quizás por hablar con sus mismos pares, ya sea por alguna serie, por alguna película, por algún libro, ¿cierto? El sexo es parte de ser humano, entonces por lo tanto es algo que ellos van a estar siempre relacionándose, ¿no? Siempre, y insisto, en que la idea es que se haga de una manera saludable, ¿ya? Entonces, debemos partir siempre de la idea de que tenemos que perder este miedo a hablar sobre condones, a hablar sobre anticonceptivos y todas las cosas que vamos a ir mencionando más adelante, ya que por algo hoy en día, ¿cierto? Contamos con toda la información y esta información ha demostrado que cuando se le entrega esta información a los adolescentes, vemos porcentajes de mucha disminución en lo que son enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, ¿cierto? Embarazos adolescentes. Cada vez que la información sí se le entrega a los adolescentes, vemos una acción más grande de protección que cuando la información no se les entrega, ¿ya? Por eso, como les decía, es importante que tengamos un diálogo positivo sobre el sexo, como por ejemplo relaciones sexuales, ¿cierto? Placer sexual compartido, porque muchos jóvenes se sienten en todo su derecho de permitirse una vida sexual, pero no están suficientemente empoderadas, ¿cierto? O empoderados para permitirse disfrutar el sexo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a veces tenemos adolescentes que nos cuentan sobre sus experiencias sexuales, ¿cierto? Como por ejemplo que le realizaron sexo oral a alguien, pero no sintieron nada de placer, ¿cierto? Al realizarlo. O muchas personas que a veces explican su relación sexual a través de que no han tenido orgasmos nunca, pero no les importa, porque les importa que su pareja tenga ciertos orgasmos. Entonces también está como esta confusión, ¿no? Y por eso es importante que recordemos que el placer sexual debe ser compartido, debe ser de ambas personas, ¿ya? Ambas personas obviamente que están involucradas en la relación sexual, ¿ya? Algunas preguntas que también se hacen mucho los chicos es ¿a qué edad debería comenzar a tener relaciones? No hay una edad específica para comenzar a tener relaciones. Lo importante para comenzar a tener relaciones es primero que estés informado, ¿cierto?, sobre los riesgos que puede tener el sexo, que estés informado, ¿cierto?, sobre cómo prevenir embarazos no deseados, cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Y también que te sientas quizás lo suficiente maduro, ¿cierto?, o madura para poder tener este tipo de relación con otra persona, ¿cierto? Esta intimidad, ¿cierto? Esta cercanía y que no te vayas a sentir mal al respecto, ¿no? Tiene que ahí haber un grado de madurez para poder darte cuenta si estás listo o no para dar ese paso, pero como digo, no hay ninguna edad específica para tener ciertas relaciones sexuales, sino ojalá es que siempre sea desde donde te sientas informado, que no solamente te sientas informado, sino que también hayas tomado las precauciones, ¿no? O sea, no es lo mismo saber sobre condones y anticonceptivos, pero no usar, no tener un condón, ¿cierto? Y no estar en anticonceptivos. Entonces tiene que haber una acción además de estar informado, ¿no? Lo mismo con la enfermedad de transmisiones sexuales, que se sabe, ¿cierto? Que la única forma de prevenirlas es a través de usar condón, ¿no? Entonces tienes que tener claro esas cosas para luego moverte a poder realizar y que decidas si es el momento o no. ¿Cuál es la edad promedio de inicio de vida sexual? ¿Ya? Bueno, la edad promedio de inicio de vida sexual en Chile es después de los 18 años, pero igual tenemos, ¿cierto? Un promedio importante de chicos y chicas que han iniciado su vida sexual alrededor de los 16 años, ¿ya?
Entonces, si bien, ¿cierto? Aquí en Chile la mayoría inicia después de la mayoría de edad, también tenemos cifras importantes en nuestros adolescentes de 16 años, por eso es importante que desde el inicio de la pubertad tengamos estas conversaciones. Y en promedio, ¿cuántas parejas sexuales tiene una persona? Eso obviamente va a depender de cada persona, pero estadísticamente la mayoría de las personas tienen una pareja, ¿cierto? Eh, y luego ya vamos viendo que los porcentajes van disminuyendo a 2 o 3 personas, o ya más de 4 personas, ¿cierto? El 11% de nuestros adolescentes ha tenido mm, más de dos, más de 3 a 4 personas, ¿cierto? Como parejas sexuales, ¿ya? Lo cual, insisto, no tiene nada de malo, sino también importante recordar todo lo que tenemos que hacer para prevenir los riesgos de las relaciones sexuales, ¿ya? Bueno, antes de pasar a la otra diapositiva, quiero hacer una mención aquí, ¿cierto? De esto del placer compartido, ¿cierto? De las relaciones sexuales. Eh, tenemos que también entender, ¿cierto? Por qué a veces nos cuesta hablar de estas temáticas. Por ejemplo, antiguamente, muy antiguamente, antes de que fuéramos, ¿cierto? Una cultura sedentaria, existía lo que eran las relaciones sexuales libres. En ese tiempo las personas no sabían quién era el padre, ¿cierto? De los niños. Luego de eso, cuando nos movimos, ¿cierto?, a ser seres más sedentarios, eh, se, se- nos- se empezó a tener conciencia de que los niños no solo tenían madres, sino también tenían padres. Y que si una mujer solamente tenía relaciones sexuales con un hombre, ese hombre sabía que sus hijos eran de él, ¿ya? Entonces esa es una primera idea importante de cuáles son aquellas cosas que nos han ido, ¿cierto?, generando miedo en estas temáticas, o generando como tabú, resistencia, ¿cierto?, a hablar sobre esto. Entonces, después de eso, se empezó a ser mal visto, ¿cierto?, tener más de una pareja sexual, ¿cierto?, etcétera. Pero hoy en día sabemos, ¿cierto?, que existen pruebas de ADN para saber quiénes son los padres de los niños. Lo mismo pasó cuando recién se descubrió, por así decirlo, ¿cierto?, el SIDA, ¿no? Muchas personas también comenzaron a tener eh, resistencias con respecto a las parejas homosexuales o a distintos tipos también de relaciones sexuales, ¿no?, que no llevaban condón, por ejemplo. Hoy en día sabemos, ¿cierto?, que existen condones, anticonceptivos, inyecciones, distintos aparatos, ¿cierto?, que van a prevenir y van a cuidar, ¿cierto?, van a cuidarnos de las enfermedades de transmisión sexual, y como también de los diferentes riesgos como los que mencionábamos, ¿cierto? Los embarazos no deseados, los embarazos adolescentes. Entonces vivimos en una sociedad muy distinta a la de antes y es muy probable que ustedes, ¿cierto? Como padres, ¿cierto? Como cuidadores, eh, aún experimentaron ser hijos de una generación que aún trataba el sexo como tabú, que aún trataba, ¿cierto?, estas temáticas como que no debían hablarse porque era más peligroso hablarlas. Y por eso insisto, ¿cierto?, eh, en trabajar esa incomodidad, en educarse al respecto, ¿cierto?, y en entender que todas las cifras nos muestran que los chicos están más protegidos cuando hablamos de estos distintos temas, ¿ya? Entonces, yo sé que quizás para algunos les gustaría que dijéramos que la edad, ¿cierto?, en que deberían comenzar a tener relaciones, dijésemos, no, desde los 18 en adelante, desde los 20 en adelante. Pero eso sería mentir, porque no hay una edad específica, va a depender de cada uno. Y la idea no es hacer sentir mal a ningún adolescente que haya iniciado su vida sexual, ¿cierto? Lo importante es hacerlo sentir informado, protegido, ¿cierto? Y que entienda que el sexo es algo positivo mientras se tomen todos los, bueno, todas las y los precauciones que se deben tener para evitar los riesgos que este puede a veces contener, ¿ya? Algunas prácticas sexuales, ¿cierto? Para esto del placer compartido, ¿no? Para que sigamos promoviendo de que esto tiene que ser compartido, que esto no es solo para el hombre o para la mujer, ¿ya? Existe la masturbación mutua, existe el coito, penetración, pene-vagina, ¿no? ¿Cierto? Que ese es el más común, si se está buscando también, ¿cierto?
tener un hijo, ¿cierto? Existe el sexo oral, el sexo anal, ¿cierto? Hoy en día también existe el sexting, que es esta práctica de enviar contenido sexual, ¿cierto? A través de los dispositivos tecnológicos, ¿no? Enviar fotos, enviar videos. Obviamente que todas estas prácticas tienen por así decirlo, su necesidad de que las conversemos, ¿no? Es importante que hablemos de la masturbación mutua, ¿cierto? Y cómo esta tiene que ser consensuada, lo mismo el coito, ¿cierto? Sexo oral, ¿cierto? Sexo anal, el sexting también, que también tiene sus riesgos. Hemos visto, ¿cierto? Cantidad de adolescentes expuestos debido a que la otra persona a quien quizás le mandaron el contenido, ¿cierto? No respetó, ¿cierto? La privacidad de la persona. Entonces, tenemos que siempre enseñarle a nuestros hijos, ¿cierto? Hijas, adolescentes, a nuestra comunidad de jóvenes, a ser cuidadosos en diferentes tipos de prácticas sexuales, ¿no? Usar condón, usar anticonceptivos, ¿cierto? Durante el sexting, tener claro a quién estamos mandando ese contenido, saber si realmente confiamos en esa persona, no hacerlo bajo presión tampoco, no hacerlo tampoco por aceptación social, eh, siempre tener cuidado, ¿cierto? Cuando mandan las fotos, no mostrar la cara, ¿cierto? Y diferentes pautas de precauciones que pueden tener durante todas estas prácticas, pero que no significa que no pueden, ¿cierto?, experimentarlas, ¿ya? Y que posiblemente las han experimentado o ya saben de estas prácticas, ¿no? Ya han escuchado de estas prácticas, porque la mayoría de nuestros adolescentes no es ignorante, ¿no? Ellos tienen acceso a información que nosotros cuando jóvenes, ¿cierto?, no teníamos. Entonces siempre tenemos que tener eso claro. Importante también, ¿cierto?, saber si es que ustedes ya hablaron y que si no han hablado, hablen sobre abuso sexual, sobre consentimiento, ¿cierto? ¿Qué es el abuso sexual? Cualquier acto sexual que ocurra sin consentimiento de alguno de los participantes. Y cualquier adulto que sepa de este caso, ¿cierto?, en un menor de edad, debe denunciarlo, ¿no? La violación, ¿cierto?, es diferente del abuso sexual en el sentido en el que involucra la penetración. Entonces, tenemos que hablar de esas cosas con nuestros adolescentes porque es importante que ellos sepan identificar cuando han estado en una situación de abuso, cuando ellos han estado en una situación donde no dieron el consentimiento para algún acto sexual, ¿cierto? Y que sepan que pueden acercarse a los adultos de su vida porque nosotros vamos a apoyarlos. Lo mismo con el consentimiento. Hoy en día se habla mucho del consentimiento, pero es algo que se tiene que, el consentimiento sexual, por así decirlo, eh, obviamente nuestros adolescentes van a ser capaces de entenderlo, ¿no? De entender el concepto, no lo que dice acá, es dar permiso para participar en un acto o situación sexual. El permiso o consentimiento tiene que ser pedido y respondido verbalmente con palabras, ¿cierto? Debe ser un sí clarísimo. Pero para muchos adolescentes es difícil en la situación misma consultar por consentimiento, porque quizás ellos no han experimentado en su vida situaciones donde a ellos se les pida el consentimiento. Entonces, por lo tanto, no han experienciado, ¿cierto?, la situación donde otra persona normaliza el hecho de pedir consentimiento. Entonces, les pregunto, cosas básicas. Cambios de casa, cambios de ciudad, cambios en la apariencia del adolescente, ¿cierto? Ustedes les consultan a sus hijos, les preguntan su consentimiento en las decisiones que los involucran. Si no lo hacen, consideren hacerlo, porque eso da un ejemplo de la importancia que tiene el consentimiento. Ya lo mismo, a veces en los niños más pequeños, quieres saludar, ¿cierto? Quieres saludar de beso, quieres saludar de abrazo. Esas pequeñas actos van enseñándoles, ¿cierto?, a las personas la importancia que tiene decir sí quiero o no quiero. Porque ¿qué pasa si digo no quiero y luego me obligan igual a hacerlo? El consentimiento pierde la fuerza que tiene. Entonces, para que de verdad nuestros adolescentes comprendan genuinamente esto del consentimiento y puedan llevarlo a cabo y también, ¿cierto?, puedan pedirlo, porque no es solamente, ¿cierto?,
que el otro nos dé el consentimiento, nosotros también tenemos que pedirlo, ¿cierto? Y no es solamente que el otro nos pregunte, sino que nosotros tenemos que estar seguros de poder responder sobre ese consentimiento. Y para eso tenemos que haberlo experimentado en nuestra vida alguna vez. Y la mayoría de las veces encontramos dificultades en el consentimiento porque los chicos nunca han experimentado situaciones donde se les pregunte si quieren o no quieren algo, si algo les gusta o no les gusta, ¿ya? Bueno, sí, la cápsula de hoy día, ¿cierto? Es finalmente para que podamos reflexionar sobre todos los temas que abarca la sexualidad. La sexualidad debiese vivirse como algo positivo, desde la infancia hasta, es cierto, que ya somos adultos, ¿no? En la infancia, como les decía, la exploración genital es normal, la curiosidad es normal, no tiene nada de malo. En ese momento lo que tenemos que recomendar, ¿cierto?, es que se haga en privado, que es algo íntimo. Y luego, ¿cierto? Ya para nuestros adolescentes, en cuanto comienza la pubertad, tenemos que comenzar a hablar de los cambios, normalizar las diferencias en todos los cambios de las personas, ¿cierto? Luego tenemos que empezar a hablar de lo que tiene que ver con el sexo, tener un diálogo positivo sobre hablarles sobre las diferencias, sobre los diferentes tipos de prácticas que existen, contarles cuáles son esas prácticas, ¿cierto? Y cuál es la forma segura de realizarlas, ¿no? Y como les decía, no siempre vamos a tener las respuestas y eso está bien, lo importante es que mantengamos una actitud positiva al respecto, donde nos acercamos a nuestros adolescentes, ¿cierto? Y estamos dispuestos a buscar las respuestas si no las sabemos, ¿no? Enseñarles la importancia que tiene detectar el abuso, ¿cierto? Y sobre todo, consultar por consentimiento, ¿cierto? Y tener claro si vamos a dar o no este consentimiento, ¿ya? El sexo es algo que va a suceder en la vida de todos nosotros, ¿cierto? Y por lo tanto, como les decía desde el principio, protegemos más a nuestros adolescentes cuando los informamos que cuando no los informamos. Así que si es un acto de protección, tu necesidad de no hablar hoy en día de sexo, replantéatelo, porque las cifras, ¿cierto?, de nuestro país dicen que nuestros chicos están más protegidos cuando hablamos de estos temas. Así que muchas gracias por haber puesto atención. Que tengan un buen día. Adiós.